Como veis, hoy de nuevo me acompaña Luis Jiménez. Para los que no lo conocéis, os cuento un poquito. Pues Luis Jiménez... Nada, ya lo saben, ya lo saben, Ya lo Ángela. saben, ya lo saben. Sí, Bueno, yo lo cuento un poquito venga. igualmente. Es el fundador de la Escuela Andalusí, el creador de la terapia floral evolutiva. Además, hoy nos viene a presentar el obrador mística de lo cotidiano. Ha estado en muchísimos congresos internacionales desde el 2000 hasta la actualidad. Es autor de una veintena de libros y hoy nos viene a hablar de eso, de la filosofía que él tiene de amar y no perder el tiempo. Ya que nos hemos comido un poquito de tiempo, no os voy a robar más, os dejo con él. Yo volveré al final, como cada día, para leer todas las preguntas y cualquier comentario, usar el chat. Yo voy a estar ahí también respondiendo a cualquier cosa que necesitéis y nada más. Os dejo con Luis y nos vemos en un ratito. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángela, muchas gracias por todo. Y muchas gracias también a Tamara, que está detrás y bueno, facilitando esta retransmisión. Eh, yo quiero empezar, bueno, utilizando esto que ha ocurrido para poner de manifiesto qué sentido tiene la mística de lo cotidiano como herramienta para mantener la alegría, mantener la paz, a pesar de las circunstancias. Eh, ha habido un pequeño contratiempo, estas cosas del directo, como decía Ángela, ¿no? Cuando hemos querido lanzar la emisión a través de YouTube, bueno, pues había un pequeño error de conexión, se ha perdido la línea de conectividad que tendría que haberos llegado y eso ha hecho, bueno, pues que todo el equipo de una manera ágil estuviera buscando una solución para retomar el contacto lo antes posible, ¿no? Esto puede provocar insatisfacción. Lo más común que utilizamos en nuestro tiempo es estrés, ¿no? Es decir, me estoy estresando, esta situación me estresa. Si bien el estrés es como un mecanismo, parece ser natural, de respuesta, a veces el comportamiento continuado de la tensión ante pequeñas cosas que van ocurriendo durante el día puede hacer que alcancemos un punto de desubicación, de reacción, que está fuera, vamos a decir, de la expresión natural del ser. Gestionar los asuntos cotidianos como procesos naturales que forman parte de la experiencia de vida, tomar conciencia de los mecanismos que nos llevan en momentos determinados a vivir una circunstancia como algo negativo, como algo muy estresante, al punto que puede condicionar nuestra vida, haciéndonos, bueno, pues partícipe del malestar, una sensación de incomodidad o incluso una depresión. Podríamos decir que son elementos que se han ido como sumando a lo cotidiano como formas de ser que se están dando por válidas, incluso se mantienen ya en la dinámica social como cuestiones normales de la vida moderna, ¿verdad? Bueno, yo no estoy muy de acuerdo con todo esto, en el sentido de que para la mirada simbólica que planteamos desde la mística de lo cotidiano, lo que vivo y lo que soy es la misma cosa, por lo tanto, aquello que vivo está a la altura de la capacidad de gestión de lo que yo soy para poderlo vivir de una manera creativa y de una forma, si no grata, por lo menos lo suficientemente serena para poder extraer un aprendizaje. Hace aproximadamente 30 años, 35 años, o incluso más, ¿no? Porque una cosa es la vía profesional que yo desarrollé y otra cosa es la vía de autoconocimiento que yo inicié muy jovencito. El autoconocimiento tiene que ver con
con el conocimiento profundo de lo que uno es, algo que está, podríamos decir, como relegado a una minoría, o eso puede parecer como consecuencia de las propuestas que vemos en el ámbito social. Solo tenemos que darnos cuenta a día de hoy lo difícil que es alcanzar una conciencia real de lo que está ocurriendo y poder discernir la verdad de toda la información que nos llega de una manera habitual a través de los medios de comunicación, las redes sociales, etcétera. Podríamos decir que no hay una cultura reflexiva, que no hay un fomento para que podamos pensar por nosotros mismos, desarrollar una habilidad que podríamos denominar de libre pensamiento. Más allá de la política, más allá de la ciencia, más allá incluso de las ideologías, de las tendencias ideológicas de cualquier naturaleza, podríamos decir que en ti hay una excelencia que tiene conciencia de su naturaleza y por lo tanto de lo que mejor le viene a ella por ser tú quien eres. Mantener esa congruencia, pensar, sentir y hacer en concordancia con lo que uno es y mantener esa expresión de una manera cotidiana, pues no es fácil. No es fácil porque hay muchos intereses de todo tipo a día de hoy, presiones, inclusive presiones de orden social o incluso gubernamental, que en ocasiones nos ponen en situaciones de tensión precisamente porque no es fácil poder pensar, expresar lo que uno piensa y poder sostenerlo de una manera natural en el entorno en el que se vive. ¿Qué os voy a contar que no sepáis como consecuencia de todo lo que está aconteciendo? Yo recientemente decidí dejar atrás mi peregrinaje por Facebook precisamente por la actitud eminentemente lesiva, ¿no? y de censura según qué temas y qué áreas yo tocase o desarrollase, o simplemente propusiese pensar sobre ellas o reflexionar sobre ellas. Ya no digo que lo que yo dijera fuera verdad o que lo que está diciendo otro es verdad, es simplemente la posibilidad de preguntarte qué piensas tú al respecto o qué opinión tienes tú de las cosas. Una cosa es la educación y otra cosa es el amaestramiento. Se supone que se nos educa desde chiquitito, se nos trasladan unas coordenadas supuestamente por nuestro bien, ¿verdad? Y a partir de ahí, por una necesidad vincular de pertenencia, de poder sentir que uno pertenece a un ámbito específico y no caer mal dentro de nuestra propia comunidad, vamos asumiendo conceptos, creencias que se trasladan desde ese marco superior, por decirlo de alguna forma, y que el infante va tomando como verdades absolutas que luego lleva a su planteamiento de vida como identidad. Pero llega un momento que quizás uno empieza a darse cuenta como consecuencia de la experiencia que lo que está sintiendo, lo que está viviendo, no encaja, no concuerda con lo que le habían dicho que tenía que sentir o con aquello que se le había trasladado como real, como correcto o, en definitiva, como óptimo para poder mantener el vínculo social, cultural, familiar, etc. Y ahí se empiezan a crear conflictos internos. Esos conflictos internos tienen que ver con lo que yo soy y con lo que los demás esperan que yo sea para su beneficio, para su satisfacción o para mi seguridad. Y a partir de ahí empiezan a ocurrir cosas que pueden ser diferentes, ¿no? Por un lado, yo puedo empezar a reprimir aspectos de mí
que no concuerdan o no encajan o no se ajustan a las peticiones, a las imposiciones o a los deseos del entorno y por lo tanto los reprimo, o puedo entrar en un conflicto como consecuencia de que yo quiero convencer al otro de que yo tengo razón porque lo que él está diciendo está errado en función de lo que yo estoy sintiendo. Cualquiera de esas dos propuestas va a provocar una falta, una sensación de incompletud, una sensación de insatisfacción, que lo normal es que vamos a rellenar o vamos a supeditar o vamos a, en definitiva, a complementar o a buscar, en definitiva, una vía para poder calmar la sensación de inquietud que está provocando esa confrontación o esa restricción o represión en nuestra vida. Y a partir de ahí aparecen muchas tendencias que se van a ir de alguna manera cronificando en nuestra vida, convirtiéndose en hábitos y que más tarde, como consecuencia de esa tendencia que nos va a ir alejando poco a poco de nuestra verdadera esencia, nuestro real ser, nuestra alma o nuestra conciencia como ente individual, finalmente va a provocar algún tipo de ruptura y vamos a empezar a sentir la pérdida del deseo de vivir. La pérdida del deseo de vivir no tiene por qué terminar en quitarnos la vida, ¿no? Desgraciadamente eso ocurre y ocurre en ese momento histórico que vive la humanidad, ocurre con demasiada frecuencia, diría yo. Pero hay muchas personas que no llegan hasta ahí, pero podríamos decir que no están viviendo, que hace mucho tiempo claudicaron, perdieron la alegría de vivir, como perdieron el sentido que le daba la existencia y, en definitiva, bueno, deambulan por la vida, malviven, sobreviven, pero como si hubieran perdido esa chispa profunda de conexión con esa dimensión trascendente que vamos a llamar mística, para que nos entendamos. Mística que no es religión, mística que no es ese comportamiento contemplativo. Yo hablo de la mística de diario, de la mística urbana, que la mística urbana puede ser en un claustro pagano, que puede ser un chiringuito en la playa comiendo sardinas y un buen vino, ¿no? O una manzanilla, o un fino, o una cerveza. Quiero decir, la mística de lo cotidiano es el arte de vivir con conciencia de la vida, disfrutando de ella como consecuencia de que uno está viviendo el presente con plenitud. Y eso no solo no se potencia, no se nos traslada como el arte de vivir, como la esencia de la vida o como el sentido de la existencia, sino que se nos transmite y se nos llega a hacer creer que el sentido de la vida es llegar a algún lugar o llegar a ser alguien, como una propuesta de éxito que tendría que fomentar en nosotros algún tipo de alcance futuro donde destaquemos con respecto a los demás. A partir de ahí, claro, si uno desde chiquitito está escuchando que tiene que llegar a ser alguien, que tiene que esforzarse para labrarse un porvenir, para llegar a ser algo o alguien destacado en la vida, para no ser un don nadie, que hay que sentar la cabeza, que si no uno no llega a ninguna parte, que hay que ser buena persona, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos impulsos nos van llegando, pero uno los va recibiendo de manera inconsciente y va elaborando a partir de ahí un plan para poder alcanzar ese lugar al margen de que uno sea consciente del mecanismo que lo está movilizando. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que en toda competencia gana uno. Y nos han propuesto la vida como una competición. Por lo tanto, hay un número mayor de perdedores
perdedoras que de ganadores. ¿Por qué? Por ejemplo, imaginaros, ¿no? Ahora con la competición de fútbol, la Champions, ¿no? Pues va a haber un campeón. Y dentro de la selección española, por ejemplo, de fútbol, pues de todos los equipos de fútbol que hay en España, pues se convocan veintitantas personas, veintitantos jugadores. El resto, ¿qué pasa con ellos? ¿Por qué uno es mejor si juega o no juega? ¿Por qué es mejor si gana o no gana? ¿Qué tiene que ver ganar o no ganar con la excelencia del ser, con ser uno mismo? La propuesta que yo planteo desde Mística de lo Cotidiano es el arte de saber de ti para poder vivir en paz al margen de lo que quieran los demás, la sociedad, el mundo o incluso Dios. Fíjate lo que te digo, ¿no? Porque incluso hasta Dios se ha tergiversado y se ha planteado desde un dogma que te lleva a sentirte fatal si no haces lo que dicen que él dijo cuando de alguna manera otros hablaban por él, ¿verdad? Entonces, lo más difícil en el arte de ser uno mismo es empezar a conectar con esa dimensión de ti que sabe perfectamente lo que tú eres, lo que tú quieres y lo que tú has venido a ser. Y claro, tú has venido a ser tú. O sea, esto de perogrullo, ¿verdad? Claro, lo complicado de esto es que lo más seguro es que tú te hayas convertido en lo que quieren los demás. Lo que quiere tu pareja, lo que quiere tu familia, lo que quiere tu jefe, lo que quiere tu empresa, lo que quiere la sociedad, lo que quiere tu partido, lo que quiere el cambio climático, lo que quiere la sociedad sanitaria, es decir, lo que quieren todos los demás, porque uno no se tiene en cuenta para poder mantener el ser como la expresión genuina de sí mismo. Claro, ¿cómo saber quién es uno? Esta es la pregunta del millón, ¿no? Si yo te pregunto quién eres, pues seguro que me vas a decir, pues yo soy fulanita o fulanito, me vas a hablar de tus logros, me vas a hablar de tu familia, me vas a hablar de tu biografía, pero yo no te estoy preguntando qué haces o con quién vives o cuáles son tus proyectos futuros. Ahora, el ser, en este instante, es lo que sientes tú. Eso es el ser. Y si tú lo que estás sintiendo cuando te pares y dejes pasar todas las propuestas futuras y todos los rencores pasados, cuando te pares y sientas lo que ahí hay, si lo dejas pasar y lo dejas pasar y lo dejas pasar y dejas pasar todas las propuestas de futuro y dejas pasar todos los rencores, recuerdos y nostalgias del pasado, lo que aparece es el amor. Y no el amor como deseo carnal o el amor como deseo filial o afectivo o el amor como deseo hacia la belleza o la contemplación. No, no. El amor como la expresión del cosmos, si quieres, la expresión de Dios, que se va a manifestar a través de ti colmándote de plenitud simplemente por ser aquí y ahora sin más. ¿Pero qué es lo que pasa? Pues lo que pasa normalmente es que hay un montón, yo le llamo mecanismos, ¿no? Un montón de mecanismos que están permanentemente tomando tu conciencia para llevarte a sentir que estás en la dirección que en algún momento planteaste para poder alcanzar esa sensación de identidad que te iba a dar la satisfacción de haber llegado a la meta. Piensa por un instante, ¿cuántas veces habrás llegado a la meta de todas las metas que te has propuesto? Y cuando ya estabas en ella, inmediatamente sentiste el impulso de ir hacia otra que estaba más lejos. La insatisfacción de la ambición, o sea, es constante. La ambición nunca se siente satisfecha, es como el estómago, nunca está lleno, aunque esté perjudicando al resto del organismo. Por lo tanto,
¿qué es lo que yo planteo en este trabajo semanal de autoconocimiento? Pues una propuesta muy cotidiana de andar por casa para que vayas descubriendo todo lo que provoca en ti insatisfacción, desconcierto, miedo, en definitiva, todo lo que te saca del amor. Una de las frases que yo he compartido en este tiempo, ya son varias promociones, varios cursos, varios años haciendo este trabajo con distintos grupos, es que pudiendo tener razón, elijo amar. Y elegir amar es ser en mí en plenitud. Tener razón es pelear para alcanzar la satisfacción que va a desaparecer unos minutos después cuando el otro me haya dado la razón. Porque la razón no es nutritiva para el ser, es satisfactoria para el yo, que lo que provoca es una necesidad de alimentación, por eso va a ir a por una razón mayor, de una envergadura más amplia, hasta sentir que conquista el mundo. Por eso ahora parece que hay esa pugna de entidades que quieren llegar al culmen conquistando el mundo y logrando que todo el mundo haga lo que ellos quieren. Bueno, espero que hasta aquí haya habido como, o hayáis sentido, ¿no?, como una puesta lo suficientemente clara para que podamos continuar un poco más. Es decir, lo que tú dices que eres, lo más seguro es que no sea el ser, sino la idea que has construido para poder mantener los vínculos que en estos momentos para ti son imprescindibles para sentir seguridad. Esto no es ni cómodo ni popular. Yo cada vez que lo cuento, pues hay gestos, hay, bueno, réplicas, etcétera, que esto es fantástico, pero el primer paso para alcanzar el estado del que hablo es aceptar que quizás uno no está del todo en sí mismo y quizás esté eligiendo comportamientos que no nacen del interior del ser, sino de la necesidad de parecer algo para ser reconocido por los demás. ¿Qué es lo que pasa cuando yo quiero ser reconocido por los demás? Que no puedo estar en paz. Perdón, no puedo estar en paz. ¿Por qué? Porque tengo que estar permanentemente atento a cómo están reaccionando los otros para ver si mi actuación está en la sintonía adecuada para que el otro me acepte, me quiera, me busque, me reconozca, o si el otro está incómodo o perdiendo el interés o como quitando o reprobando lo que hago, inmediatamente nace en mí como una especie de pulsión de necesidad para convencer, para justificar, para criticar, en definitiva, para modificar de alguna forma el comportamiento, porque me va la vida en que el comportamiento, la decisión y la, en definitiva, valoración del otro sea favorable para que yo pueda seguir manteniendo el vínculo que me da la seguridad y, por lo tanto, un lugar en el mundo. Pero, ¿qué pasa luego conmigo? Bueno, yo, además de lo que ha comentado Ángela, pues hago terapia, podríamos decir. Y bueno, pues desde hace mucho tiempo practico la terapéutica a través de la terapia floral, con esencias florales, y podría decir que conozco de primera mano muchos de los asuntos que provocan malestar, incomodidad, insatisfacción, depresión en muchas personas a las que yo he acompañado en la búsqueda del motor que provocaba tal efecto y en definitiva le sacaba de sí mismo. Y en la mayoría de los casos es que yo quiero ser lo que no soy.
yo me quiero convertir en algo cuando yo soy el que soy desde el minuto 1 de mi vida. Pero en esa línea de construcción para llegar a ser lo que otros quieren, lo que la sociedad pide, estudiar lo que más salida tiene, encontrar una seguridad, una estabilidad, tanto en el amor como en la economía, como en lo social, pues eso me va alejando de mí. Y desgraciadamente, aunque todos queremos lo mismo, estar en paz, vivir feliz, en definitiva hemos entrado en una dinámica de relación y somos nosotros mismos los que nos provocamos el sufrimiento que vivimos cada día. ¿Cómo dejar de sufrir? Para algunas personas, sufrir es una seña de identidad que les da pues una dimensión. Esto puede parecer paradójico, ¿verdad? Pero os pongo un ejemplo. ¿Qué madre no sufre por un hijo? Pues supuestamente la madre que no sufre por un hijo, como ya me han dicho muchas madres, no se considera buena madre. Porque lo normal es que cuando yo estoy viendo que mi hijo no está sintiéndose pleno, feliz, yo sienta una sensación de incomodidad por ello. Pero la sensación de incomodidad es imprescindible que yo la sienta. ¿Puedo ayudar a mi hijo sin necesidad de sentirme infeliz por lo que él está viviendo? ¿Tengo que sufrir para considerar que ese sufrimiento me da un rango de maternidad o paternidad que me pone a la altura del amor que yo le profeso a ese niño? No, no es imprescindible. Pero está tan marcado el sufrimiento como colorario del amor que siento por el otro que yo no puedo mantenerme impasivo si a alguien querido le está pasando algo. Pero a veces el sufrimiento me invalida para ayudarle. Pero el mecanismo es tan potente y la creencia de que yo tengo que sufrir porque si no sufro no soy buena persona, que el sufrimiento invalida mi habilidad, mi capacidad, no favorece la ayuda para la transformación y lo único que provoca en mí es malestar. Pero no puedo escapar de eso, porque me he repetido como creencia que un buen padre una mala, o una buena madre o un buen amigo tiene que sentir ese quemazón cuando al amigo le está pasando algo. Pues esto no es del todo imprescindible. Aunque no seré yo quien diga que no sufras y te apetece sufrir. Pero cuando alguien dice yo sufro mucho, yo le pregunto ¿para qué sufre? ¿Cuál es el sentido de su sufrimiento? ¿Y qué quiere lograr a través de él? Porque hay otras maneras de gestionar la situación que sentir sufrimiento para no hacer nada ante ella. Bueno, como esto, podríamos entrar en mil y una propuestas. Las propuestas nacen precisamente del grupo que se congrega en esta reunión semanal que hacemos a través de Zoom y donde hay una propuesta que yo luego os voy a mostrar para finalizar. Hay unas propuestas de exploración que van a ser enriquecidas con los hallazgos, los descubrimientos que cada una y cada uno de los miembros del grupo van a traer a la reunión semanal de los lunes, donde vamos a abordar esos temas y vamos a hacer un trabajo real. Yo considero que este tipo de trabajo tiene que ser práctico y evidentemente, y me consta porque me lo han transmitido las personas con las que he venido trabajando en estos años anteriores, que hay un antes y un después de hacer un trabajo personal de esta naturaleza, que no es un curso que engrose la cabeza, que no son contenidos para tener un conocimiento superior en un entorno, llamémosle espiritual, no. Es una práctica en lo cotidiano para que cada día puedas mantenerte más en el amor y menos en el miedo. Te sientas cada vez más nutrido y no tengas tanta necesidad de hacer sufrimiento. Y esto se consigue porque
Lo importante en el proceso es empezar a priorizar qué es lo que yo quiero, cómo lo quiero y qué estoy dispuesto a dejar atrás para sostenerlo. Entonces, hay muchas personas que me dicen que no quieren sufrir, ¿no? No, yo no quiero sufrir. Ya, yo no quiero sufrir, pero no puedes aceptar que el día que has quedado para ir a la playa llueva. Y entonces te levantas por la mañana, abres la persiana y está lloviendo. Y inmediatamente se te agarra un pellizco en el estómago y es como, ¿cómo puede ser que el único día que yo voy a la playa llueva? Pareciera que hay como una maldición para que yo no pueda disfrutar. Bueno, hay otras maneras, ¿no? de encajar esta situación, de transformarla, porque igual no es un día para ir a la playa. O sí, depende de lo que uno busque cuando va a la playa o cómo uno se imagina la playa. Yo he ido a la playa y me he encontrado medusas y no me he podido bañar. ¿A qué voy a la playa? Si yo voy a la playa para relacionarme con la playa, las medusas en la playa son la playa. Si yo tengo una fantasía de la playa, temperatura exacta, ni gota de aire, sin domingueros, en un domingo, ¿verdad? Pues igual cuando llego la sensación que tengo es una sensación de desaire, una sensación de insatisfacción, porque todo lo que yo había imaginado no se está dando. ¿Pero por qué no se está dando? Porque yo he imaginado algo que quizás no corresponde con la realidad. Por lo tanto, la disposición a vivir lo que hay favorece el entendimiento del proceso que estoy viviendo y me dota de habilidades para poderla gestionar sin sufrimiento. Pero para eso yo tengo que empezar a aceptar la vida como una expresión de mí mismo que marca el acento de la transformación que yo tengo que realizar para dejar atrás la idea que tenía de la vida como consecuencia de una vida diferente que se está mostrando. Por lo tanto, ¿qué es la vida? La vida es lo que está siendo. Pero para la mayoría de la gente, la vida debería ser algo que es lo que ellos tienen en su cabeza como idea de vida, que luego no coincide con la vida que viven y dicen que la vida está mal. ¿No será que quizás lo que no está tan bien es la idea de la vida que ellos habían construido en su mente? Porque la vida está haciendo lo que es. Pero ¿por qué dices tú que la vida es otra cosa que lo que está haciendo si lo que está haciendo es realmente la vida y lo que tú decías de la vida no se sabe muy bien de dónde la has sacado? Bueno, una de las cuestiones fundamentales en todo el trabajo es reflexionar y preguntarte de dónde sacas las ideas que no encajan con la vida que vives. ¿Por qué tienes esa intencionalidad de enemistarte con la vida porque la vida no está haciendo lo que tú querrías que fuera? ¿Por qué no te preguntas qué es la vida? Y fíjate, yo he llegado a la conclusión que no sabré de la vida hasta que me esté muriendo. Porque cada día descubro aspectos de la vida que no conocía anteriormente. Por lo tanto, que yo diga lo que es la vida, puede que mañana ya no sea lo que dije. Pero si yo me empeño en la idea de la vida que tenía ayer y hoy no coincide, el sufrimiento es la consecuencia de mantener una idea que no es real con respecto a lo que se está dando, a lo que estoy viviendo. Eso lo vamos a ver una vez y otra vez y otra vez. Y vamos a atender procesos personales y voy a trasladar herramientas que son algunas de ellas antiquísimas. Bueno, pues ya sabéis, ¿no? El templo de Delfos, con lo que decía en el frontispicio, ¿no? Aquello de conócete a ti mismo. Y luego una serie de herramientas que se han desarrollado a través de distintas culturas, planteamientos que vienen, bueno, de la propuesta del cuarto camino, de la propuesta de la teosofía, de la propuesta de, bueno, herramientas como la programación neurolingüística, es decir, toda una serie de planteamientos facilitadores para el entendimiento de sí mismo,
para la comprensión profunda de lo que uno está viviendo y para facilitar la transformación que se requiere para mantener una actitud saludable a pesar de las circunstancias que la vida nos plantea como una manifestación del cosmos, de Dios o de ti mismo, como tú quieras, ¿no? Voy a compartir pantalla. Bueno, esto es una pequeña presentación con algunos aspectos que no quería que se me quedara que en el tintero. Bueno, esto, para los que no sois de Málaga, es un sitio emblemático en Málaga. Es, bueno, pues eso fue un balneario en su tiempo y ahora pues sigue siendo un lugar particular que tiene todavía reminiscencias salvajes muy cerca y una estética de otra época, donde hemos puesto estos filósofos de la escuela de Atenas, de Rafael, del pintor Rafael, bueno, pues un poco pues por dar esa como imagen, ¿no? De en lo cotidiano yo puedo mantener una actitud reflexiva y un aprendizaje a través de eso que llamamos mística de lo cotidiano. La mística de diario, la mística que no se aparenta, sino que se vive, de la que no se habla, sino que se nota cuando uno está como vibrando en esa dirección. Como decía Teresa de Jesús, entre cacharros, entre pucheros, entre fogones, ahí también está la espiritualidad. Ella decía Dios. Me he traído este pequeño texto de Carl Gustav Jung, que también va a participar en nuestros encuentros, de su libro Recuerdos, Sueños y Pensamientos, donde él dice, yo sé que en muchas cosas no soy como los demás, pero no sé, sin embargo, cómo soy yo realmente. Mira, dice esto uno de los pensadores más prolijos, uno de las entidades reflexivas más potentes que han estado en el siglo pasado, ¿no? Es decir, y aún así, precisamente como decía Sócrates, solo sé que no sé nada. Es decir, cuanto más profundizo en mí, más es la magnitud desconocida de mí que voy percibiendo. Y a partir de ahí lo único que quiero es conocerme más. Pero para conocerme más hay que empezar por aceptar lo que conozco como una expresión natural y adecuada, correcta, disolviendo el reproche de uno mismo, la represión, la crítica, la justificación. En definitiva, aceptar es contemplar la naturaleza de lo que soy para poder entender el sentido que tiene mi vida. Sigue Jung diciendo, ¿cómo se puede tener una opinión definitiva acerca de sí mismo? Bueno, pues hay un montón de gente que cuando tú le preguntas dice con toda certeza, yo soy así, 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 y no le contradigas, y no le pongas delante algo que pudiera en un momento determinado contrariarle, porque su necesidad de reafirmarse en esa dimensión, a pesar de que su comportamiento sea el único responsable de su sufrimiento, nos cuesta mucho dejar de repetirnos porque la identidad está basada en la repetición. Hasta que llega un momento que no hemos repetido tanto que es muy difícil dejar de ser lo que fuimos. Y la evolución es una constante apertura hacia lo que está siendo, donde el yo no tiene ningún control porque la actualización de lo que soy es totalmente desconocida para el que yo fui ayer. Una persona, dice Jung, es un proceso psíquico al que no domina. O sea, yo no domino mi psiquismo, pero puedo atenderlo. O solo parcialmente, desde lo racional del reconocimiento de lo que yo soy en este momento por el recuerdo que tengo de lo que he vivido, que solo es una parcela de la totalidad de lo que soy. Por eso no puede dar un juicio final de sí misma ni de su vida. Pero algunos obstinados llegan a creer que sí se puede. Para ello tendría que saber todo lo que la concierne, pero a lo más que llega es a figurarse que lo sabe. Pero se puede llegar a ser tan obstinado, tan cabezota, en la reafirmación de lo que no sabe, que puede llegar a creerse que lo sabe.
Y eso es lo que más nos daña, porque estamos viviendo una quimera, estamos viviendo una ficción. En definitiva, no estamos viviendo, estamos imaginando que vivimos. En el fondo, uno nunca sabe cómo ha ocurrido nada. Si esto lo dice Jung, imaginar o no a nuestro nivel cómo será la cosa. ¿Qué es lo que yo quiero poner de manifiesto? Que no hay que alcanzar el espíritu, que es que somos el espíritu experimentando en el tiempo, en un espacio vacío de sí mismo donde lo ilimitado puede reconocerse como creación. Entonces, mirad, si yo soy el espíritu coagulado a través de un fractal de sí mismo, yo, a través de el inconsciente y el inconsciente colectivo, actualizando en la conciencia todo lo que soy y no sé qué soy, puedo alcanzar a percibir una realidad que jamás tendrá finalización, porque es una constante de evolución. Por lo tanto, yo he terminado diciendo que soy proceso. Soy proceso. Es decir, soy una constante evolutiva del ser que es más yo que yo mismo, como decía San Agustín, Agustín de Hipona. Mosé Cordovero decía, allá donde tú te encuentres se hallan todas las dimensiones, pero donde pongas la atención es donde se coagula el pensamiento y es lo que te permitirá ver tus ojos. Lo que es lo mismo, lo que tú piensas que es lo que se representa para ti. Por lo tanto, si tú te repites que eres algo, eso es lo que vas a hacer toda la vida. Pero si tú te preguntas quién eres, a partir de ahí todas las posibilidades emergentes de tu inconsciente empiezan a plantearse propuestas existenciales que te van a permitir alcanzar un estado de expresión creativo como consecuencia de que ya no estás limitando tu naturaleza, sino que la estás invitando a expresar como potencial constante que se va a manifestar en el tiempo. Por eso decimos que evolucionar es el arte de disolver lo que sentimos que somos hasta que quede lo que siempre ha sido. ¿Qué es lo que cuando hacemos un trabajo de esta naturaleza, qué es lo que trabajamos? La disolución de lo que no es. ¿Por qué? Porque lo que es, ha sido y será, está aquí permanentemente ahora, pero yo no lo atiendo. Yo atiendo al futuro o atiendo al pasado o atiendo a la identidad con la que me he identificado para poder decir que soy algo cuando yo soy el proceso permanente de evolución de esa conciencia cósmica o planetaria. Bueno, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Ya, y no me digas dónde vives, o no me digas qué es lo que hace, o no me cuentes tu biografía, tu nombre, tus apellidos, tu ascendencia. No, ¿quién eres tú? Sostén esa pregunta. Pero con calma, no tengas prisa. Respira, mantén esa sensación. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Y por qué digo yo que soy este? ¿De dónde lo he sacado? ¿Desde cuándo digo yo que soy esto? ¿Por qué lo que yo digo que soy a veces no puede sostenerse cuando ocurren cosas ante mí? ¿Quién soy yo? ¿El de la mañana, el de la tarde, el de la noche? ¿El que se enfada? ¿El que ama? ¿El que teme? ¿Quién soy yo? Bueno, pues hay un montón de yos y hay un ser. El ser, el ser es aquel que de alguna manera está en lo profundo de lo que uno es realmente. Ese es el trabajo. El trabajo es ir disolviendo todo lo que yo creo que soy para que al final quede lo que siempre ha sido. Lo que soy realmente, lo que siempre he sido. El real ser. El sí mismo, como diría Jung. Y otra cosa es lo que yo creo que soy, que eso es lo que impide que el ser sea. Pero claro, ser tú mismo no es hacer lo que te vengan ganas. O sea, ser tú mismo es expresar congruentemente la naturaleza de tu real ser. Y para eso hay que estar muy atento, no dejarse llevar por el impulso, no dejarse llevar
por el instinto, no dejarse llevar por el interés, por la ambición y tener muy claro cuáles son los mecanismos que nos sacan de la excelencia del ser. Sobre todo eso vamos a trabajar de una manera práctica, evidentemente. Y estos son los puntos que lo vamos a ver muy rápido, porque estos son los 12 puntos sobre los que vamos a trabajar durante el año. El primero es que la alegría y la paz son estados naturales del alma que no dependen de nada externo. Por lo tanto, cuando uno no está alegre y en paz, es porque uno ha elegido otra cosa que estar en paz. Volver a la paz es disolver la confrontación que uno hace por no estar sucediendo lo que uno quiere. Lo que vivo y lo que soy son la misma cosa. Si no me gusta lo que vivo, he de cambiar lo que soy. O sea, no hay un error en tu vida. Hay una falta de congruencia y por eso estás viviendo algo que tú estimas que no deberías de estar viviendo. Quizás si cambiaras la forma de vivir, la vida sería de otra manera. La felicidad es fruto de disolver la queja, la crítica, la justificación y el reproche. Esto es una constante en la mayoría de las personas hoy en día. Cuando no estamos criticando, estamos justificando, cuando no estamos reprochando o cuando no nos estamos quejando. ¿Todo para qué? Para no asumir la responsabilidad, el compromiso de sostenernos a nosotros mismos. El servicio impersonal en pro de la humanidad elimina cualquier frustración en la vida. Si estás deprimida, ayuda a alguien, ya verás lo pronto que cambia tu cabeza. La vida es experiencia y cada resistencia en nuestro camino favorece el desarrollo de una nueva habilidad. Cada supuesto obstáculo, si yo confío en que el obstáculo es una prueba para descubrir quién soy, me va a traer una habilidad, una posibilidad, una nueva habilidad para poder vivir de una forma más completa. No existen fracasos, sino experiencias. El sentido del fracaso es porque no estamos poniendo el foco en el aprendizaje. Todo lo aparentemente limitante esconde una intención positiva, como decía antes. La sensación de sufrimiento por lo que le pasa a mi hija me hace mejor padre. La puerta para el cambio es el desapego y la llave el amor. Vamos a potenciar el amor, vamos a trabajar para mantener el amor, para seguir amando y todo lo demás va a ir perdiendo intensidad y despropósito. Desarrollar la virtud opuesta al defecto que me impide ser feliz es la clave para vivir desde el alma. Si me siento traicionado, intensifico el amor. Si me siento dañado, desarrollo la piedad. Y así, absolutamente, con todas las modalidades limitantes que me van a permitir liberarme de la sensación como consecuencia de que voy a conectar de nuevo con el amor. El sufrimiento, ya lo hemos visto, es engendrado por la no aceptación de lo que está o ha sucedido. La resistencia es proporcional a la envergadura del proyecto. Como decía mi madre, no llenes el ojo antes que la tripa. Es decir, tienes que saber muy bien quién eres, cuánto puedes sostener y cuánto tiempo antes de meterte en una situación que luego te venga grande. Y por último, y la más importante, ama, no pierdas el tiempo. Bueno, estas son las propuestas sobre las que vamos a trabajar, las que vamos a reflexionar, dentro de un marco participativo, reflexivo, muy práctico, que nos va a ayudar a ser feliz, congruente y vivir la mayoría del tiempo en paz. Eso no quiere decir que no nos va a afectar la vida, pero vamos a tener inmediatamente una actitud receptiva para poder hacer un trabajo de transformación con esa modalidad de la vida que hasta ese momento no había sido tenida en cuenta porque no era
necesario transformarla. Y bueno, no me quiero colar, quiero darle el tiempo a Rafi, que es quien viene detrás, pero también quiero daros la oportunidad de que hagáis preguntas y para esto le pido a Ángela, por favor, que vuelva y que me ponga al día un poco de cómo está la situación. Hola de nuevo. Pues ahora mismo no hay ninguna pregunta. No sé si ahora cuando les llegue con un poquito de retraso, si Ya. habrá algún comentario. Así que si quieres añadir algo más antes de darle paso, además como hemos empezado con unos minutos de Sí, retraso. bueno, quería dejar estos 15 minutos, que es lo que nos hemos retrasado, ¿no? Por si había preguntas y demás. Redundaré, ¿no?, en la dinámica de trabajo que es, ante todo, con un sentido del humor, porque estos trabajos, cuando se plantean desde la seriedad fanática, restrictiva, pues se tornan bastante duros. Entonces, en un marco desenfadado, como requiere la situación, y muy práctico, con herramientas desde el minuto uno, en una, digamos, propuesta participativa muy amena, pues se van a ir viendo, además de los temas que ya he presentado, pues lo particular de cada una de las personas que estará en la clase. Pues muy bien, pues muchas gracias, Ángela. Gracias a Y ti.